Adelante, doctor, bendiciones. Amén, amén. Gracias y paz. Decimos a todos los que se están conectando en este Adelante, día. doctor, Damos bendiciones. gracias. Amén, amén, Podemos gracias. estar nuevamente con nuestro programa Café Académico. Bendiciones, bendiciones a todos los que se están conectando. Estamos aquí con la segunda parte. Con la segunda parte. Descendió Jesús al infierno. Predicó Jesús en el Jade. Sufrió Jesús 3 días y 3 noches en el Jade. Así que los que se están conectando, los bendecimos a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que estamos aquí nuevamente. Este es su programa Café Académico, Café Académico. Este es el que le habla, como siempre, el pastor Domingo Pino, siempre contento de poder compartir con ustedes. Pastoreamos la iglesia CCA en el condado del Bronx, el 3020 Girón Avenue. Allí estamos ubicados para servirle en todo momento. Así que estamos contentos los que se están conectando. Comparta, comparta. Venimos con la segunda parte y queremos que sean de mucha bendición lo que se va a estar compartiendo en este día. Doctor, saluda a los que se están conectando. Bendiciones, bendiciones para todos. Gracia y paz para todos los que están ya conectados y para aquellos que se van a conectar en las próximas horas, los próximos días, las próximas semanas. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Por favor, recuerde dejar su comentario, déjenos su parecer, su opinión y cualquier pregunta que usted tenga o cualquier tema, también háganoslo saber para así, ¿verdad?, poder ir abarcando poco a poco las necesidades interpretativas de forma correcta según las leyes, reglas y códigos de interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Bendiciones. Amén, amén. Así que, una vez más, estamos contentos de estar con todos ustedes. Café Académico. Esta es la segunda parte. Aquellos que están entrando por primera vez y no pudieron ver la primera parte, les exhortamos que vaya, entre a la página de Facebook y pueda ver la primera parte de este tema tan maravilloso donde el doctor trajo una información excelente y ha llegado bastante lejos. Vimos que esto fue bastante lejos, esperando que verdaderamente pues haya dado claridad a muchos pastores y maestros que les gustan enseñar. Así que estamos con la segunda parte eh, de este programa. Descendió Jesús al infierno, predicó Jesús en el Hades, sufrió Jesús 3 días y 3 noches en el Hades, que es el tema que vamos a traer la segunda parte en este día, ya que sabemos que hay bastantes maestros trayendo ciertas doctrinas que no son respaldadas bíblicamente y por causa de que el tema es extenso, tuvimos que pues traer esta segunda parte y quién sabe si haya una tercera porque aquí hay bastante que hablar y bastante que escudriñar. Es bastante. Así que nada, bendecimos todos los que se están conectando una vez más. Gracias y paz a cada uno de ustedes. Estamos contentos. Así que comparta. Vamos a comenzar este programa, Café Académico. Café Académico que ha estado haciendo de mucha bendición en muchos lugares. Así que, doctor, yo creo, no sé si está listo para comenzar um, Exacto. eh, Estamos este ready. programa. Sí, sí, para aprovechar el tiempo. Bueno, ya que ustedes conocen este tema, se han hecho muchas preguntas. La tradición por mucho tiempo nos ha enseñado tanta cosa que muchas veces es más repetición que verdaderamente una verdadera exégesis de la palabra de Dios. Y este tema ha sido de mucha polémica, muchas escuelas, muchas interpretaciones. Hay hombres que no sé, no digo que no son hombres de Dios, pero parece que cuando enseñan ellos creen que ellos son los únicos que conocen y entienden la verdad.
y muchas veces pues no se dan cuenta de los errores que cometen. Pero doctor, quiero hacer una pregunta para comenzar y comparta esto. Quiero hacer una pregunta que creo que la semana o la última vez que tuvimos en el programa, hace 2 semanas atrás, creo que la vi que le hicieron y es una pregunta que yo sé que muchos se la hacen. Y le hago esta pregunta para comenzar este programa en el día de hoy, doctor. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Jesús después de morir? ¿Dónde estaba Jesús después de morir? Una pregunta que yo sé que muchos quisieran oír la respuesta. Sí, Adelante, doctor. sí, es una pregunta muy interesante, porque esa pregunta, ¿dónde estaba Jesús después de morir? Necesita obligatoriamente una respuesta, primero exegética, segundo cristológica y tercero teológica. Hay que unir las tres: exégesis, cristología y teología, porque la respuesta va a depender en gran medida de cómo se interpreten textos, como por ejemplo Lucas, capítulo 23, versículo 43, Hechos, capítulo 2, versículos 27 al 31, Efesios, capítulo 4, versículo 9, y primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Mm, Ahora, si nos limitamos estrictamente a las afirmaciones explícitas de la escritura, podemos establecer varias conclusiones sólidas, ¿verdad? Primero, en primer lugar, Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. mm, ¿Ve? Al ladrón arrepentido Jesús le declaró, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Observe cuidadosamente que Jesús no dijo, oiga bien, Jesús no dijo, hoy estarás conmigo en el lugar de tormento. mm. Jesús no dijo, hoy estaremos sufriendo en el infierno. Ay, papá. Jesús no dijo, hoy comenzará mi castigo infernal. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este texto es el texto más explícito que poseemos sobre el destino inmediato de Cristo después de su muerte. Mm, Lo segundo es que Jesús entregó su espíritu al Padre. Momentos antes de morir, Jesús declaró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. wow. Lucas 23, 46. Observe el contraste. No dijo, Padre, mi espíritu será entregado a Satanás. No dijo eso. Jesús no dijo, Padre, mi espíritu será llevado al lugar de tormento. No dijo eso. Mm, mm. Jesús no dijo, debo descender para ser castigado en el infierno. Uf. Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Mm, esto describe confianza, comunión y entrega al Padre. En tercer lugar, Pedro dice que no fue abandonado en el Hades. En Pentecostés, Pedro proclama, no fue abandonado en el Hades. Hechos capítulo 2, versículo 31, Pedro está explicando la resurrección. Vamos a explicárselo a la gente de nuevo. ujú, ujú. Hermenéuticamente, exegéticamente, rigurosamente, Pedro está explicando la resurrección. Si usted dice otra cosa, ya eso se respeta y eso es un invento suyo. Pedro está explicando la resurrección. Pedro no está describiendo tormentos. Pedro no está describiendo castigos. Pedro no está describiendo sufrimientos infernales. Pedro está diciendo que Cristo estuvo verdaderamente entre los muertos, pero la muerte no pudo retenerlo. Ahora, la cuarta pregunta con la pregunta que usted me hizo, que hay que hacerse es, ¿qué es el Hades en Hechos capítulo 2? La palabra Hades frecuentemente traduce el hebreo Sheol. Ujú, Muchas ujú. veces, muchas veces
significa reino de los muertos, estado de muerte y morada de los muertos. Por tanto, cuando Pedro afirma no fue dejado en el Hades, no necesariamente está hablando del infierno de tormento, está hablando de la realidad de la muerte de la cual Cristo fue resucitado. Ahora, una pregunta que yo sé que se están haciendo los que están viendo este video y los que los van a ver es, ¿estaba Jesús en el paraíso o estaba entre los muertos? Ahí es que está la pregunta. No, vamos para allá. La respuesta más equilibrada es que ambas expresiones describen aspectos diferentes de la misma realidad. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba en la tumba, pero su espíritu estaba con el Padre. Mm. Lo voy a repetir. El cuerpo de Jesús estaba en la tumba, pero su espíritu estaba con el Padre. Y Cristo había entrado verdaderamente en la condición de muerte que Pedro le domina Hades. Por eso la iglesia histórica ha confesado que murió, que fue sepultado, que descendió a la condición de muerte, que resucitó al tercer día, sin necesidad de afirmar que fue atormentado por demonios o que Jesús fue castigado en el infierno. No. Y ahí hay que ir a lo que la Biblia no dice, porque eso es exégesis rigurosa. Lo que la Biblia no dice, la Escritura nunca afirma, óigalo bien, la Escritura nunca afirma explícitamente que Jesús fue torturado en el infierno. La Escritura nunca afirma explícitamente que Jesús fue castigado por demonios. La Escritura nunca afirma explícitamente que Jesús recibió una naturaleza satánica. La Escritura nunca afirma que Jesús nació de nuevo. La Escritura nunca afirma que Jesús completó la redención en el Hades. Todas esas afirmaciones, óigalo bien, todas esas afirmaciones requieren de inventos, de inferencias adicionales que van más allá de lo que los textos afirman directamente. La evidencia bíblica más clara permite afirmar que después de morir, Jesucristo estuvo verdaderamente en la condición de muerte. Su cuerpo permaneció en el sepulcro. Su espíritu fue encomendado al Padre y según sus propias palabras, estuvo en el paraíso. El énfasis del Nuevo Testamento no está en un supuesto tormento de Cristo después de la cruz, sino en que murió realmente, que fue sepultado realmente, que resucitó corporalmente, que venció a la muerte y fue exaltado a la diestra del Padre. Y aquí la pregunta central del Nuevo Testamento no es qué sufrió Cristo después de morir, sino qué logró Cristo al morir. Y la respuesta apostólica exegética es clara. Mediante su muerte y su resurrección, derrotó al pecado, venció a la muerte y triunfó sobre todo poder enemigo. Amén. Ahí está la respuesta. Wow, tremendo, tremendo. Uf, qué, qué contestación. Antes de seguir, quiero, wow, no uso el nombre, pero saludar a todos los pastores, ministros que se están conectando. Veo amigos, conocidos también suyos, doctor, que están conectándose. Bendecimos la vida de ellos, obispos que están también conectados, maestros que Dios los usa de una manera tremenda. Están conectados. Los bendigo a cada uno de ustedes. Qué bendición tenerlos aquí compartiendo con nosotros. Así que le invitamos, comparta esta grabación, este programa Café Académico, porque sé que va a ser de mucha bendición. Doctor, para muchos que hay aquí que verdaderamente pues siempre se han hecho esta pregunta, para que den un poquito más de claridad lo que usted estaba explicando, eh,
sobre dónde se encontraba Jesús. Cuando Pedro habla de Hades, está hablando, como usted explicó, de la resurrección, por cuanto él está aplicando el pensamiento judíos que tenían que todo el que moría iba al Hades, al Sheol. Ese era el lugar. Entonces, para el pensamiento de él, él está hablando de que Jesús se levantó de ese lugar, porque ese era el pensamiento que ellos tenían del Hades de Sheol. Ahora, el Espíritu te explicó que fue entregado al Padre. Sí, ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, fue al paraíso. Ahora, basado a lo que usted nos está explicando y lo que dijo Pedro, no podemos confundir Hades con infierno, porque Jesús nunca fue al infierno, sino fue al estado donde los muertos iban, basado en el pensamiento judío, correcto. pero su cuerpo, pero su espíritu fue entregado al Padre. Totalmente. Que Jesús en ningún momento fue a sufrir, en ningún momento fue a ir a ser tormentado, basado en mucha gente que interpretan supuestamente lo que habló Pedro, literalmente, que es totalmente un error. Totalmente, eso no entra, ese es por ningún lado a esas interpretaciones. Entonces quedamos que el lugar que Jesús, y por eso volvemos y caemos a la pregunta, ¿dónde se encuentra Jesús en este momento? Perdón, en el momento que murió, como usted explicó, su cuerpo en el Hades y su espíritu fue Ah, entregado al Padre. Ahora, basado a esa pregunta, doctor, que usted acabó de explicar excelentemente, porque aquí hay una confusión, doctor, y para eso estamos en este programa, con este tema, traer claridad. ¿Cómo entonces usted puede comparar? Porque aquí ha visto un problemita también, doctor. Efesios 4:9 con el Salmo 139:15, que la gente también lo han interpretado, hay maestros interpretando esto de la manera incorrecta. ¿Qué usted nos puede hablar de estos versículos si hay un paralelismo entre ellos? bueno, Efesios 4:9 se compara a nivel de interpretación y exégesis. Efesios 4:9 se compara con el Salmo 139:15. Y la pregunta que siempre los biblistas y exégetas se han hecho es, ¿descendió Cristo al Hades o está Pablo hablando de la encarnación? Y uno de los argumentos exegéticos más importantes en la discusión sobre Efesios 4:9 gira en torno al posible paralelismo lingüístico y conceptual con el Salmo 139:15. Efesios 4:9, hay un paralelismo con el Salmo 139:15, que no son idénticos, pero hay una correlación demasiado Amén. parecida. ¿Y en qué pasa? Que la importancia de esta comparación no radica únicamente en la semejanza léxica de ambas expresiones, sino en las profundas implicaciones hermenéuticas que dicha relación podría tener para la interpretación del llamado descenso de Cristo. ¿Qué ocurre? Que durante siglos numerosos intérpretes han asumido que Efesios 4:9 describe un descenso literal de Cristo al Hades o al inframundo. Ahora bien, otros especialistas han señalado que la expresión utilizada por Pablo debe entenderse de una manera diferente cuando se examina a la luz del uso semítico. Mm, Uso semítico y veterotestamentario. Veterotestamentario se usa en lugar de antiguo testamentario. Entonces, ahí hay que ver el semitismo y la luz de lo veterotestamentario, de que son expresiones semejantes. Y precisamente aquí es donde Salmo 139:15 adquiere una importancia decisiva. Porque, ¿qué dice el Salmo
139:15 habla literalmente en las partes más profundas de la tierra o en los lugares más bajos de la tierra. El contexto es absolutamente determinante porque David no está hablando del Sheol. David no está hablando del Hades. David no está hablando del inframundo. David no está hablando del lugar de los muertos. Está hablando de su formación prenatal en el útero, en el vientre de su madre. Y esto es exégesis. El texto completo dice: mi cuerpo no te fue oculto cuando fui formado en secreto y entretejido en lo más profundo de la tierra. La expresión constituye una poderosa metáfora poética semítica para referirse al misterio de la gestación humana en el útero materno. ¿Y qué pasa? Que esta expresión tiene un valor poético porque la poesía hebrea frecuentemente utiliza imágenes cósmicas para describir realidades humanas, así como el mar simboliza el caos, los montes simbolizan estabilidad, la noche simboliza ocultamiento. También las profundidades de la tierra pueden simbolizar el lugar oculto donde Dios forma la vida humana. ¿Qué enfatiza la imagen? La imagen enfatiza ocultamiento. La imagen enfatiza misterio. La imagen enfatiza dependencia absoluta de Dios. La imagen enfatiza creación divina en secreto. Por tanto, la frase no posee necesariamente una connotación escatológica, sino que posee una connotación antropológica y creacional. Ahora, el texto de Efesios 4:9 literalmente habla y dice a las partes inferiores de la tierra. Observe cuidadosamente que no es idéntica, mucho cuidado, no es idéntica a la expresión del Salmo, pero sí comparte la misma raíz léxica. Y los que son exégetas y lingüistas me pueden corroborar. No es idéntica la expresión del Salmo, pero sí comparte la misma raíz léxica, la misma estructura conceptual, el mismo campo semántico descendente. Ambas derivan de cato, que significa abajo, inferior, más abajo. Desde una perspectiva filológica existe una cercanía semántica evidente. Ahora, el argumento de los especialistas, de los exégetas contemporáneos, han señalado que el Salmo 139 utiliza una expresión semejante para referirse metafóricamente al ingreso de una persona en la existencia humana. Entonces, Efesios 4 está utilizando un semitismo que es un modismo similar en este caso. De modo que, en este caso, el descenso no sería del cielo al infierno, no, sino del cielo a la tierra. No sería una bajada al Hades, sino una referencia a la encarnación. ¿Cuál es la lógica? Que Cristo descendió desde la gloria celestial a la condición humana. Luego fue exaltado nuevamente a la diestra del Padre. Y esta interpretación posee la ventaja de ajustarse perfectamente al movimiento cristológico presente en numerosos textos paulinos. Ahora, cuando usted hace el paralelo con Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, esta lectura armoniza extraordinariamente con la estructura de Filipenses 2. ¿Por qué? Porque allí encontramos dos movimientos. Primero, descenso, que existía en forma de Dios, que se despojó, que tomó forma de siervo, que se hizo hombre y que se humilló hasta la muerte.
pero también encontramos ascenso. ¿Cuál? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo, que le dio un nombre sobre todo nombre. ¿La secuencia cuál es? Descenso, humillación y exaltación. Exactamente el mismo patrón observado en Efesios capítulo 4. Por eso, por ello, numerosos especialistas entienden que Pablo está describiendo el movimiento completo de la encarnación y exaltación de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para el debate del Hades? Ah, que si Efesios 4:9 describe la encarnación y no un descenso al inframundo, entonces desaparece uno de los textos más frecuentemente utilizados para defender la teoría de un descenso literal de Cristo al lugar de tormento. Uf, Esto no significa que todos los intérpretes acepten esta conclusión, porque existen otras interpretaciones. Sin embargo, demuestra algo fundamental. Efesios 4:9, escúchalo bien. Efesios 4:9 no puede utilizarse como prueba concluyente de un descenso de Cristo al infierno, porque el texto admite varias interpretaciones legítimas y precisamente por ello resulta metodológicamente imprudente construir doctrinas complejas sobre una única lectura posible de un pasaje altamente controversial, polémico y debatido. La respuesta académica precisa, ¿cuál es? La Septuaginta no traduce Salmo 139:15 exactamente igual que Efesios 4:9. ¿Por qué? Porque Salmo 139:15 dice una, una expresión, mientras que Efesios 4:9 dice una expresión parecida, pero no son expresiones idénticas. Sin embargo, ambas comparten la raíz léxica, ambos comparten un campo semántico de descenso, ambos comparten una estructura conceptual extraordinariamente cercana y precisamente por esa cercanía numerosos exégetas y especialistas han considerado legítimo comparar ambos textos en la discusión sobre el significado del descenso de Cristo. Por eso, si el Salmo 139 utiliza la imagen para describir la entrada misteriosa del ser humano en la existencia terrenal, entonces resulta perfectamente plausible que Pablo utilice una expresión semejante para describir la entrada del Hijo Eterno de Dios en la condición humana mediante la encarnación. Si en Salmo 139 las profundidades de la tierra no describen el inframundo, sino el misterio de la formación humana en el útero materno, entonces Efesios 4 no puede, óigalo bien, Efesios 4 no puede invocarse automáticamente como prueba de un descenso de Cristo al infierno. Y antes de convertir una metáfora semítica de humillación en una geografía o topografía del Hades, el intérprete debe demostrar que Pablo quiso decir exactamente lo que muchos lectores modernos presuponen y no simplemente lo que el texto realmente permite afirmar. ¿Es cuánto? amén, amén. Excelente, doctor, excelente. Damos gracias a los que están compartiendo, los que están llegando, los bendecimos. Quiero hacer un paréntesis aquí, un momentito. A muchos que están oyendo, creo que muchos de ustedes tuvieron en la primera parte, que bueno, aquellos que no tuvieron, tenemos un video anterior. Esta es la segunda parte de este tema que estamos hablando en este día en el Café Académico. Ahora, eh, ¿qué es lo que quiero decirle? En esta enseñanza, el doctor, hemos traído preguntas donde estamos explicando por parte. Usted por eso tiene que volver a oír los videos y usted ordenando lo que está aprendiendo, porque hay gente que están haciendo preguntas como si vamos en una línea.
en orden y no es así. Así que tiene que estar oyendo los videos y va a darse cuenta de lo que se está hablando y poder entender y poder ordenarlo usted basado a lo que usted está recibiendo. Por eso, doctor, hago este en paréntesis porque van a haber preguntas donde volvemos para atrás y van a haber preguntas donde volvemos para adelante, pero con el mismo tema. Y basado a esta excelente respuesta, doctor, le voy a volver a hacer esta pregunta porque esto da más claridad a la confusión que si Jesús sufrió o no sufrió en el infierno. Y la pregunta es, afirma Hechos, capítulo 2 versículo 31 a 32, que Jesús fue atormentado en el Jade durante 3 días y 3 noches, según Hebreo 2 31 a 32, donde dice, viéndolo antes, No, habló de la... esa cita es de Hechos, capítulo 2 versículos 31 y 32. Sí, Hechos, Hechos, ¿qué yo dije? dijo Hebreo, sí que Oh, se... dije Hebreo, perdón, dije Hebreo, sí. Hecho, gracias, doctor. Hechos 31, 32, donde dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hade, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, dice realmente Hechos 2:31 al 32 que Jesús fue atormentado en el Hade. ¿Esto es lo que está diciendo el texto? Bueno, uno de los argumentos utilizados con frecuencia para defender la idea de que Jesucristo descendió al infierno para ser atormentado durante 3 días y 3 noches consiste en apelar precisamente a Hechos capítulo 2 versículo 31 al 32, donde Pedro está citando el Salmo 16. Escúchelo bien. Pedro está citando el Salmo 16 y afirma que Cristo no fue dejado en el Hades. Sin embargo, una lectura exegéticamente rigurosa del texto demuestra que Pedro no está describiendo tormentos infernales sufridos Mm, por Cristo. No, no. Exegéticamente, ningún ministro, doctor, maestro que se respete, predicador, exegéticamente, rigurosamente, el texto demuestra que Pedro no está describiendo tormentos infernales sufridos por Cristo. Pedro no está enseñando que la obra redentora continuó después de la cruz. Por el contrario, Pedro está proclamando la victoria de Cristo sobre la muerte y la imposibilidad de que ésta retuviera al Mesías prometido. mm. La pregunta fundamental es, ¿dice realmente Hechos 2, 31? La respuesta textual, exegética, rigurosa y teológica es inequívoca. No, no y no. La atención de Pedro está puesta en la resurrección y victoria sobre la muerte, no en un supuesto tormento de Cristo en el Hades. Entonces, Pedro está citando directamente el Salmo 16:10. Claro, porque el texto griego que dice literalmente no fue abandonado al Hades, ut en cateleis seis haden, no fue abandonado. Gloria a Dios. Vamos a dar un momentito aquí que se... Doctor, perdone, porque se enfrizó y no soy yo. Esa parte que dijo, se enfrizó de un momento. No se está oyendo muy claro ahora. No, no me escucha bien. Ahora se está escuchando, pero de momento se enfrizó y se dejó de oír. Sí, lo que dije fue que la atención de Pedro Sí, está puesta en la resurrección y victoria sobre la muerte, ok. no en un supuesto tormento de Cristo en el Hades. Porque Pedro está citando directamente el Salmo 16:10, allá en Hechos 2:31. Y el texto griego dice, no fue abandonado al Hades. Uk en cateleis seis haden. Literalmente, no fue abandonado al Hades. La palabra griega no significa automáticamente infierno de Bien. tormento. Ujú. No significa lago de fuego. No significa condenación eterna.
no significa castigo consciente. En el uso bíblico, especialmente en la Septuaginta, Hades traduce frecuentemente el hebreo Sheol. Por eso, Sheol Hades designa fundamentalmente la morada de los muertos. La morada de los muertos, el estado de muerte, el reino de los muertos. Por tanto, Pedro no está diciendo Cristo fue al lugar de tormento. No, Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo que Cristo estuvo realmente entre los muertos, pero la muerte no pudo retenerlo. La afirmación de que Hechos, capítulo 2, versículos 31 y 32, enseña a un Cristo atormentado en el infierno durante 3 días y 3 noches, constituye una interpretación que, primero, excede el contenido explícito del texto. Segundo, ignora el contexto inmediato del discurso de Pedro en Pentecostés. Tercero, contradice el propósito declarado por el propio apóstol, quien afirma expresamente que está hablando de la resurrección de Cristo y no de sus supuestos tormentos en el Hades. Cuarto, debilita la suficiencia, la eficacia y la consumación definitiva de la obra expiatoria realizada en la cruz. Esa afirmación de que Hechos 2, 31 y 32, de que habla de un Cristo atormentado en el infierno durante 3 días y 3 noches, carece, en quinto lugar, de apoyo exegético explícito en el texto griego de Hechos 2, 31 y 32. En sexto lugar, confunde el concepto bíblico de Hades como estado morada de los muertos con el concepto posterior de infierno, de castigo eterno, introduciendo categorías ajenas al texto y al contexto del pasaje. En séptimo lugar, eso impone sobre el texto presuposiciones teológicas externas que no proceden de la argumentación de Pedro ni del Salmo 16 que éste interpreta. En octavo lugar, desconoce que el énfasis central del pasaje es la victoria de Cristo sobre la muerte y la corrupción. No un suplemento de sufrimiento, no un supuesto sufrimiento post-mortem en una región de tormento. En noveno lugar, eso entra en tensión con el testimonio unificado del Nuevo Testamento, que presenta la cruz como el lugar donde la obra redentora fue consumada plenamente y la resurrección como la vindicación gloriosa del Mesías, no como su liberación de un castigo infernal. Esto, en décimo lugar, sustituye la exégesis histórico-gramatical por una reconstrucción doctrinal posterior basada principalmente en inferencias acumulativas, asociaciones especulativas y deducciones que exceden considerablemente la evidencia textual disponible. Por eso, Hechos capítulo 2, versículo 31 al 32, no presenta a Cristo como una víctima del Hades, sino como el conquistador del Hades. No describe a un Salvador atormentado por la muerte, sino al Mesías resucitado que quebrantó el poder de la muerte y salió victorioso del reino de los muertos. No proclama tampoco la derrota de Cristo en el Hades, proclama la derrota del Hades ante Cristo. Este texto no enfatiza un supuesto sufrimiento posterior a la cruz, enfatiza la imposibilidad de que la muerte pudiera retener al autor de la vida. Por lo tanto, Pedro no predicó en Pentecostés a un Cristo que necesitó ser rescatado del infierno después de ser atormentado por 3 días y 3 noches. Pedro predicó a un Cristo que descendió a la condición de muerte, venció su poder desde dentro y resucitó triunfante. El tema de Hechos 2 no es el sufrimiento de Cristo en el Hades, sino la impotencia absoluta del Hades para retener al Señor de la vida.
Wow. Excelente, excelente, doctor. Y yo creo que una de las cosas que por tradición se ha hecho es confundir al Hades, como usted está explicando, con infierno, con lugar de tormento. Y literalmente eso es lo que han estado enseñando por tanto tiempo. Ahora, doctor, ¿cree usted que la teoría del tormento representa un gran problema cristológico? Repito la pregunta. ¿Cree usted que la teoría del tormento representa un gran problema cristológico? Claro, claro, porque si Cristo tuvo que ser atormentado en el Hades para completar la expiación, surgen problemas teológicos enormes. Porque entonces, primero, la cruz no habría sido suficiente. Pero Uf. Jesús declaró en Juan 19:30, consumado es tetelestai. Segundo, la misma palabra tetelestai significa completado, acabado, terminado, consumado, plenamente realizado. Tercero, la obra redentora no quedó pendiente para completarse en el infierno. Mm, La obra redentora, escúchalo bien, se lo repito, se lo repito. La obra redentora no quedó pendiente para completarse en el infierno. La uf. obra redentora fue consumada en la cruz. Mm, Hello. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Y por qué digo esto? Sencillamente porque cuando Pedro interpreta el texto, lo hace en la interpretación de resurrección, no como tormento. Hello. mm, ¿Qué pasa? Que muchos dicen lo contrario a lo que el texto dice, de que Jesús fue atormentado en el Hades 3 días y 3 noches. Y observe cuidadosamente el texto, su alma no fue dejada en el Hades. Pedro no enfatiza permanencia, Pedro no enfatiza sufrimiento, Pedro no enfatiza castigo, Pedro no enfatiza tormento, Pedro enfatiza liberación, resurrección, victoria, vindicación. La mm, atención del pasaje no está puesta en lo que Cristo experimentó dentro del Hades. La atención está puesta en el hecho de que Cristo no permaneció allí. El énfasis es la resurrección, no el tormento. Por eso Pedro interpreta el texto como resurrección, no como tormento, porque el propio Pedro explica el significado y dice, habló de la resurrección de Cristo. Observe cuidadosamente que Pedro no dice, habló del sufrimiento de Cristo en el Hades. Pedro no dice, habló de los tormentos de Cristo. Pedro no dice, habló del castigo de Cristo. Pedro no dice, habló de 3 días y 3 noches de sufrimiento infernal. Pedro dice explícitamente, habló de la resurrección. Por consiguiente, tiene derecho a sustituir el énfasis apostólico por una teoría doctrinal posterior. Si Pedro dice que el tema es la resurrección, entonces el tema es la resurrección. Además, el contexto inmediato refuta, óigalo bien, la ley del contexto inmediato refuta la teoría del tormento. Si vamos mm, a las reglas exegéticas, al rigor interpretativo, al rigor exegético, el contexto inmediato refuta esa teoría del tormento de Jesús en el Hades 3 días y 3 noches. Observe el flujo argumentativo de Hechos 2. Hechos 2:23 habla de que Cristo fue entregado. Hechos 2:24 que Dios lo resucitó, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Y Hechos 2:31 dice que no fue dejado en el Hades. Y Hechos 2:32 dice que Dios lo resucitó. Todo el argumento gira alrededor de muerte, sepultura y resurrección, no alrededor de infernal, de castigo post mortem, de sufrimiento adicional. wow. Excelente, doctor. Yo creo que esa respuesta, uf, wow. Ahora, basado a lo que venimos hablando,
y las preguntas que hemos sacado para traer, doctor. Because hay ciertos maestros por ahí enseñando ciertas cosas que ellos dicen que ellos la estudiaron, sacaron exégesis, y cuando lo oímos sabemos que eso viene de ciertas escuelas y ellos están poniéndose como que son ellos que tienen la revelación. Claro, no, de ciertas Pero, y de ciertos expositores anglosajones. correcto, No vamos a mencionar aquí por razones de ética. exacto, exacto. Exacto, sí, porque hay maestros que rápido no, que estudian, empiezan a estar tirándole a los oyentes, pues mejor no enseñe si va a estar tirándole a los oyentes, porque la cosa aquí es que aprendan y aprendamos todo. Ahora, basado a eso que he oído, por ahí ciertos maestros, doctor, que enseñan, y vuelvo y repito, sabemos de qué escuela vienen esto, pero queremos traer claridad. Le hago esta pregunta. ¿Tuvo Jesús dos descensos al infierno y dos ascensos al cielo? ¿Y qué Jesús recibió? Porque aquí hay una cosa que dice, que Jesús recibió una simiente satánica y que luego fue condenado al lugar de tormento, porque eso es lo que dicen, porque aquí hay un problema con esto, que él tuvo que ir al infierno porque se le puso la simiente de Satanás sobre él. ¿Qué usted nos puede decir de esto, doctor? Bueno, muchos ministros, maestros, doctores y predicadores sostienen esta tesis y Ujú, esta tesis, lo digo responsablemente, es altamente especulativa. Es una tesis altamente especulativa, para no decir una inventología, que Jesús después de morir habría descendido 2 veces al infierno Hades y ascendido 2 veces al cielo. ujú. Además, afirman muchos que Cristo murió espiritualmente, que Cristo recibió una simiente satánica, que Cristo recibió el germen del pecado, que Cristo fue condenado al lugar de tormento, que Cristo padeció tormentos en el Hades y que fue posteriormente justificado por Dios, que Cristo presentó su sangre, oiga bien, que Cristo presentó su sangre en el cielo y que descendió otra vez al Hades Ahí la- y tanto a condenados como a justos muertos. La cuestión decisiva no es si la teoría resulta novedosa, si la teoría resulta retórica o la teoría resulta emocionalmente impactante. La cuestión fundamental es si puede sostenerse mediante exégesis rigurosa, mediante las leyes de interpretación exegética, con una rigurosidad, sin inventos, si puede sostenerse desde la cristología ortodoxa, si puede sostenerse desde la teología bíblica responsable y la fidelidad al sentido original de los textos. La respuesta desde una evaluación seria es no, es negativa. Porque la tesis, la teoría o la tesis doctrinal de los dos descensos de Cristo y los dos ascensos de Cristo no surge de una afirmación explícita de la Escritura, sino, primero, de una cadena de inferencias. Segundo, de asociaciones forzadas a puro tablazos. Entre textos pertenecientes a contextos, autores y propósitos diferentes. Tercero, eso responde a lecturas especulativas de pasajes altamente complejos, polémicos, controversiales y debatidos. Cuarto, eso responde a la construcción de doctrinas sobre silencios textuales más que sobre afirmaciones explícitas de la escritura. En quinto lugar, hay una confusión entre lenguaje poético metafórico, lenguaje semítico, lenguaje simbólico, con descripciones literales de eventos históricos y geográficos. En sexto lugar, hay una extrapolación de conclusiones dogmáticas a partir de textos ambiguos cuyo significado ha sido objeto de debate exegético
durante siglos. En séptimo lugar, hay una concatenación de presuposiciones teológicas previas e inventos que son posteriormente proyectadas sobre el texto bíblico, produciendo una interpretación exegética más, oiga bien, una interpretación eisegética más que exegética. Aclarando, la teoría de los dos descensos al Hades de Jesús y los dos ascensos al cielo no emerge naturalmente del texto bíblico, sino de una compleja construcción teológica edificada sobre inferencias acumulativas, asociaciones intertextuales discutibles, interpretaciones altamente especulativas de pasajes difíciles, lecturas literalistas del lenguaje simbólico, del lenguaje semítico, deducciones basadas en silencio textuales, cosas que el texto no habla, no dice, extrapolaciones doctrinales que exceden la evidencia exegética disponible y presuposiciones teológicas previamente adoptadas que terminan siendo impuestas al texto en lugar de derivarse legítimamente de él. Cuando una doctrina, como decir que Cristo tuvo dos ascensos y dos descensos, cuando una doctrina necesita más inferencias que textos explícitos para sostenerse, más especulación que exégesis para explicarse y más presuposiciones que evidencia bíblica para defenderse, el problema ya no radica en la complejidad del texto, sino en la fragilidad metodológica del intérprete y de la interpretación. Excelente, doctor. Basado a lo que acaba de usted explicar, la pregunta que yo le hice, doctor, para traer un poquito más de luz, ¿usted puede aclarar mejor o ampliar la explicación, la refutación de la tesis que Jesús tuvo dos descensos al infierno y dos ascensos? Porque aquí hay un problema, doctor, que muchos por tradición usan, y uno de estos maestros usa el texto donde Jesús le dice: no me toque porque no he ido al Padre. Entonces, yo quisiera que usted explicara eso, porque yo sé que muchos que están ahí deben tener ese versículo en su mente, ¿ves? Y quisiera que nos pueda dar una mejor aclaración y ampliar este punto. Y bueno, eso de que Jesús descendió dos veces al infierno y ascendió dos veces al cielo, la escritura nunca afirma que Jesús descendió dos veces al infierno. Tampoco afirma que Jesús ascendió dos veces al cielo después de la resurrección. Y los textos que se usan son Efesios 4, del 8 al 10, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 20, primera de Pedro 4, 6, Juan, que fue lo que usted mencionó, Juan capítulo 20, versículo 17, y Hechos capítulo 2, versículos 27 al 32. Lamentablemente quiero decirles que estos textos no enseñan tal cronología. Esa, Mm, si no, esos textos no le enseñan tal cronología. Oiga, un maestro que se respete, que obedezca a las leyes rigurosas de exégesis, de interpretación, no puede afirmar que esos textos enseñan tal cronología, porque está cometiendo, oiga bien, una patochada interpretativa. Está distorsionando la correcta interpretación. Esa postura construye una secuencia que el texto bíblico no presenta. ¿Y cuál es la secuencia? Que el texto bíblico no presenta. Cristo muere, Cristo baja al lugar de tormento, Cristo sufre allí, Cristo resucita, Cristo asciende inmediatamente al Padre, Cristo presenta su sangre, Cristo desciende otra vez al Hades, Cristo predica a condenados y a justos, Cristo vuelve a aparecer a los discípulos, Cristo asciende nuevamente en Hechos capítulo 1. ¿Y qué pasa? Que esta estructura no aparece en ningún pasaje bíblico. Es una reconstrucción teológica, sistemática, posterior, artificial. Lo que usted le llama eh, la, 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 revelación ilustrativa.
La inventología, yo le llamo inventología, revelación ilustrativa. La escritura enseña una muerte real, una sepultura real, una resurrección real y una ascensión gloriosa. La escritura no enseña por ningún lado una doble ida al infierno, ni una doble ascensión celestial. Por ningún lado. Eso no lo enseña la escritura. Por ningún lado. Entonces, la persona tiene que entender que lo que la Biblia no enseña, no, yo no puedo inventármelo. ¿Por qué? Porque estoy distorsionando el texto. Estoy dañando la interpretación. Estoy dañando la correcta transmisión del texto. Entonces, eso no enseña la palabra de Dios. Además, usted ha dicho algo que es que es clave, que es clave. Ese texto que usted citó de Juan 20:17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Sabe lo que, si lo traducimos del griego koiné al español, ¿sabe lo que dice ese texto en griego koiné? No sigas aferrándote a mí, porque todavía no he ascendido al Padre. El texto original griego koiné dice, no sigas aferrándote a mí, porque todavía no he ascendido al Padre. ¿Cuál es el problema exegético? Que algunos intérpretes argumentan, ¿verdad? Primero, que Jesús resucitó temprano el domingo y que le dijo a María, todavía no he subido al Padre. Por tanto, afirman que poco después ascendió al cielo, que presentó su sangre al Padre, luego regresó a la tierra y después volvió a aparecer a los discípulos. Sin embargo, esa interpretación enfrenta varias dificultades exegéticas importantes. ¿Por qué? Primero, el texto no dice que Jesús ascendió ese mismo día. Observe cuidadosamente que Jesús dice, aún no he subido, pero no dice, voy a subir ahora mismo. Tampoco dice, regresaré en unas horas. Tampoco dice, voy a presentar mi sangre y volveré. Todo eso se le añade inventando con el texto. Hello, hello. Además, en segundo lugar, el verbo haptomai en griego koiné no significa simplemente tocar. Puede significar tocar, agarrar, aferrarse, retener. Hello. Y muchos especialistas, biblistas y lingüistas y exégetas interpretan y entienden que lo que Jesús le está diciendo a ella, no sigas reteniéndome, no te aferres a mí. La idea sería, María quería conservar la relación anterior con Jesús, pero Jesús le indica que una nueva etapa está comenzando. Además, en tercer lugar, el contexto inmediato crea una dificultad para la teoría del ascenso inmediato, porque hora más tarde, ese mismo día, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, en Juan 20:19, Jesús aparece a los discípulos y poco después Tomás toca a Jesús en Juan 20:27. Juan 20:27, Tomás toca a Jesús. Si Jesús no podía ser tocado porque todavía no había presentado su sangre, surge una pregunta. ¿Por qué después sí permite que Tomás lo toque? Esperamos la respuesta inventológica que van a dar con esto. El texto nunca explica que entre ambos episodios ocurrió un viaje celestial para presentar la sangre. Esa explicación es una inferencia teológica, no una afirmación textual. ¿Por qué? Porque Hebreos nunca relaciona Juan 20:17 con una ascensión intermedia. Y algunos intentan conectar Juan 20:17 con Hebreos 9, pero Hebreos jamás menciona María Magdalena. Hebreos jamás menciona Juan 20:17. Hebreos jamás menciona un ascenso secreto de Cristo al cielo. Hebreos jamás menciona una presentación inmediata de sangre el domingo por la mañana. La conexión es posible como hipótesis teológica, pero no puede presentarse como certeza rigurosa exegética.
Ahora, permítame. ¿Cuál es el problema para la teoría de los dos ascensos? ¿Cuál es el problema de esto? Que si Juan 20:17 prueba un ascenso completo al Padre, entonces habría que explicar primero por qué Lucas y Hechos presentan una única ascensión visible 40 días después. Segundo, ¿por qué ningún apóstol menciona un ascenso previo? Tercero, ¿por qué Pedro jamás utiliza ese argumento en Pentecostés? Cuarto, ¿por qué Pablo nunca lo menciona? Entonces, la ausencia de referencias apostólicas es significativa. Entonces, cerrando la pregunta, Juan 20:17 demuestra claramente una sola cosa. En ese momento, Jesús aún no había ascendido al Padre, pero el texto por sí solo no demuestra un ascenso inmediato ese mismo día. El texto no demuestra por sí solo una presentación literal de sangre al Padre. El texto por sí solo no demuestra un descenso posterior a Hades. El texto por sí solo no demuestra un segundo ascenso posterior. Todo eso pertenece a una inventología, a una reconstrucción teológica posterior que va más allá de lo que Juan realmente escribió. Juan 20:17 sí afirma que Cristo aún no había ascendido al Padre. Lo que no afirma es que ascendió minutos después, que regresó a la tierra y que descendió nuevamente al Hades y volvió a ascender otra vez. Entre lo que el texto dice y lo que algunos sistemas teológicos necesitan que diga, existe una diferencia que solo puede llenarse mediante inferencia, no mediante exégesis. ¿Es cuánto? Wow, excelente, excelente, doctor. Ahora, corriendo, ya que el tiempo avanza y ya estamos llegando a la hora, doctor, ¿cuál es el problema central de esa doctrina de que Cristo murió espiritualmente, fue atormentado en el infierno y nació de nuevo? Wow. Repítame la pregunta, por favor, y perdone. Sí. ¿Cuál entonces es el problema central de esa doctrina de que Cristo murió espiritualmente, fue atormentado en el infierno y nació de nuevo? Wow. Fíjese, esa doctrina de que Cristo murió espiritualmente y fue atormentado en el infierno y nació de nuevo, genera un conflicto directo con textos como por ejemplo Juan 19:30, consumado es. Genera un conflicto directo con Lucas 23:46, que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También genera un conflicto directo con Hebreos 7:26, que dice, que habla de que Jesús estaba santo, inocente y sin mancha. Genera, Mm, genera un problema con 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, que dice que no hizo pecado. Repito, repito, por esta razón, la ujú. inmensa mayoría de los especialistas en el Nuevo Testamento, teólogos sistemáticos y tradiciones históricas del cristianismo, consideran que dicha reconstrucción carece de base exegética suficiente. ¿Por qué? Porque la secuencia muerte espiritual, tormento infernal, justificación posterior, segundo descenso, doble ascenso, no representa la posición histórica de la iglesia, ni la interpretación exegética predominante de la exégesis contemporánea. Su origen moderno se encuentra principalmente en ciertas corrientes. Voy a mencionar una. El movimiento Word of Faith, palabra de fe, que es una de las que ha distribuido esa falsa doctrina. Y muchos ministros, pastores, doctores y maestros la han tomado como buena y Exacto. válida. Ujú. Y movimientos de desarrollos teológicos marginales que han sido ampliamente cuestionados por la exégesis, por la teología,
por la cristianidad clásica, por la cristiandad reformada, por el cristianismo evangélico protestante, por la cristiandad bautista, por la cristiandad católica y hasta por la cristiandad ortodoxa. ¿Es cuánto? Wow, excelente, doctor. Y para hacer esta última pregunta, bueno, tengo una pregunta, pero quiero sobre esa hacerle una pequeña pregunta. ¿Puede entonces demostrarse exegéticamente esta doctrina a partir del texto bíblico de que Cristo murió espiritualmente, fue atormentado en el infierno y nació de nuevo? Pero añadiéndole a esta pregunta, porque aquí hay un problemita, doctor, y quisiera, si usted quiere contestarla, la contesta, o si no, enfóquese en la primera pregunta. Porque la segunda pregunta que le quisiera añadir es, Cristo, Cristo llevó nuestros pecados o él, como dice el texto, fue hecho pecado, o lo llevó o fue hecho pecado, porque aquí hay una confusión con este punto de que unos preguntan de que él llevó nuestro pecado o fue hecho pecado, basado a lo que estos maestros están enseñando, que por esa causa él tuvo que ir al infierno. Que por esa causa estuvo que... mire, mire, voy a contestar la segunda Ok, más que la primera, porque la pregunta es, ¿Cristo llevó nuestros pecados o fue hecho pecado? exactamente, correcto. Hay que hacer hay que hacer obligatoriamente una distinción exegética, teológica y cristológica fundamental. Porque Mm, Cristo, fíjese, Cristo llevó nuestros pecados y también fue hecho pecado por nosotros, pero ambas expresiones deben entenderse en sentido judicial, en sentido representativo y en sentido redentor, no en sentido ontológico ni en sentido moral. La clave está en comprender qué quiso decir cada autor bíblico. mm, La primera, Cristo llevó nuestros pecados. ¿Ve? Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, 24, sí. él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La frase griega, en griego koine, llevó nuestros pecados. La imagen procede del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Y qué significa que llevó nuestros pecados? Cargar con la culpa ajena, asumir la responsabilidad penal, llevar el castigo correspondiente. Pedro no dice, Cristo se convirtió en pecado. Uy, uy, No, uy. Pedro dice, Cristo llevó nuestros pecados. Es lenguaje sacrificial, es lenguaje sustitutorio. Ahora, vamos con la segunda. Cristo fue hecho pecado. Pablo escribe, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Cristo fue hecho pecado. Aquí encontramos una expresión más fuerte, porque la pregunta es, ¿significa esto que Cristo se volvió pecador? La respuesta es no, no, no y no. Porque el versículo comienza diciendo, al que no conoció pecado, es decir, nunca pecó, nunca fue moralmente corrupto, nunca dejó de ser santo. Mm, La pregunta es, ¿qué significa lo hizo pecado? Porque la expresión amartian, epoiesen, significa o puede significar primero pecado y segundo ofrenda por el pecado. Y en la Septuaginta muchas veces amartía se utiliza para designar una ofrenda expiatoria. Por ello numerosos biblistas y exégetas entienden que significa lo hizo ofrenda por el pecado. En cualquier caso, Pablo no está enseñando que Cristo adquirió una naturaleza pecaminosa ni que cargó con el germen del pecado. uf, Esto no dice, óigalo bien, lo que el texto no dice
El texto no dice, Pablo no dice que Cristo se volvió demoníaco. Óigalo bien, Pablo no dice que Cristo se volvió demoníaco. Pablo no dice que Cristo recibió naturaleza satánica. Pablo no dice que Cristo se convirtió moralmente en pecador. Pablo no dice que Cristo cargó con el germen del pecado. Pablo no dice que Cristo dejó de ser santo. Pablo no dice que Cristo fue corrompido espiritualmente. Nada de eso aparece en el texto. Si alguien afirma que eso aparece en el texto, está inventando con la Biblia. Sacando una falsa doctrina. Sacando una herejía. Y cuando vamos a la cristología del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento insiste en que Cristo permaneció absolutamente santo. Hebreos 7:26 dice, santo, inocente, sin mancha. Y Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado. Y Primera de Juan 3:5 dice, y no hay pecado en él. Por consiguiente, Cristo cargó con el pecado, pero nunca se convirtió en pecador. Ah, y yo sé que usted se está preguntando, ¿y cuál es la distinción fundamental? Bueno, cuando se habla de que Cristo llevó nuestros pecados, significa que asumió nuestra culpa jurídicamente, asumió nuestra culpa judicialmente, significa que cargó nuestro castigo, significa que ocupó nuestro lugar. Y cuando habla de que Cristo fue hecho pecado, significa que fue constituido representante de los pecadores. Significa que fue tratado judicialmente como portador del pecado. Significa que fue la ofrenda expiatoria definitiva. No significa corrupción moral en Cristo. No significa naturaleza pecaminosa en Jesucristo. No significa naturaleza satánica en Jesucristo. No significa muerte espiritual en sentido ontológico. Yo le voy a poner un ejemplo. Imagine usted un juez inocente que voluntariamente paga la multa de un condenado. La deuda pasa legalmente a su cuenta, pero la culpabilidad moral no pasa a su carácter. Del mismo modo, Cristo asumió nuestra culpa imputada, no nuestra corrupción moral. Entonces, ¿cuál es la enseñanza bíblica equilibrada? ¿Cuál es la conclusión teológica equilibrada? Que Cristo llevó nuestros pecados, según Primera de Pedro 2:24, y fue hecho pecado por nosotros, según Segunda de Corintios 5:21. Pero en ambos casos, el lenguaje, ¿cuál es? Oiga bien, en ambos casos, Primera de Pedro 2:24, Cristo llevó nuestros pecados. Y Segunda de Corintios 5:21, que Cristo fue hecho pecado por nosotros. En ambos casos, el lenguaje es sustitutivo, el lenguaje es judicial, el lenguaje es redentor, no ontológico. Cristo cargó con la culpa del pecado sin convertirse jamás en pecador. Cristo asumió el castigo sin adquirir la corrupción. Cristo fue tratado como portador del pecado sin dejar de ser el Cordero Santo, inocente y sin mancha de Dios. Por lo tanto, Cristo no se convirtió en pecador para salvar a los pecadores. Permaneciendo perfectamente santo, tomó sobre sí la culpa de los pecadores para que los pecadores pudieran recibir la justicia de Dios. ¿Es cuánto? Aleluya. Wow. Wow. Tremendo, doctor. Y algo que da pena porque estos mismos maestros que dicen esto, que Jesús se hizo, o Dios Padre hizo a Jesús pecado, ellos para tratar de respaldar eso, ellos sacan esa enseñanza de, por esa causa él tuvo que ser justificado. Usted explicó eso en la primera, Claro, en el primer video, en, lo explicamos. en primer video, porque sé que mucha gente que están entrando a este primer video pueden ir a este pensamiento porque entonces fue justificado. Pero yo creo, doctor, que más claro de lo que usted explicó
y le insto a los pastores, ministros, maestros, todos los que están presentes, que si hay alguna pregunta, confusión, escríbala, déjela escrita ahí, déjelo saber, porque creo que tratamos de tomar todos los puntos necesarios para ir en contra de esta falsa doctrina que han estado por ahí enseñando ciertos maestros que se acudigan que son sus enseñanzas y sabemos que eso lo está sacando de otros lugares y por eso quisimos traer esta aclaración y hablar de este tema que muy pocos se atreven a hablar. Así que, doctor, nos pasamos de la hora. Yo creo que Ajá. esto ha sido fabuloso. Tenemos bastante gente aquí, más de 200 gente estoy viendo por aquí. Sí, hay más de 200 gente aquí ahora mismo. Los bendecimos. Amén. Hay pastores, ministros, obispos, esos sin ver los que están atrás oyendo, que sabemos que hay muchos que también lo están haciendo. Los, Esperamos, los Nicodemos. sí, sí, no, hay Nicodemos y también hay otros que por causa de su trabajo están atrás, pero están oyendo y le decimos, vaya a ver el primer video para que así pueda tener la secuencia de lo que se ha estado enseñando, la información que el doctor ha estado trayendo, y usted mismo vaya formando su cadena de estudio. Así que, bueno, lo bendecimos, hace una bendición, doctor. Yo creo que este tema lo podemos dejar ahí, a menos que hagan preguntas que tengamos que hacer una tercera parte, pero creo que usted ha sido bastante claro, la información ha sido excelente. Ya de aquí a 2 semanas vamos a traer, si no tenemos que hacer la tercera parte, vamos a traer otro tema de mucha bendición, como siempre lo hacemos eh, en el café académico. Y damos gracias cuando nos encontramos con gente eh, y estamos en iglesias, en lugares que nos dicen que siempre ven el programa y que ha sido de mucha bendición. Gracias, gracias por esas palabras porque nos da ese deseo, nos motiva a seguir con este programa a Café Académico. Así que la broma fue su amigo el pastor Domingo Pino. Doctor, quiero que se despida de esta audiencia que tenemos, como le dije, más de 200 gente aquí Wow, conectada ahora mismo. wow, 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 wow. Tremendo, tremendo. Bueno, bendiciones a todos. Recuerde dejarnos su opinión, déjenos su impresión, regálenos un like. Esta transmisión va a estar también en YouTube en los próximos días. Eh, y recuerde que este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad Online BCC Adonai Elohim Christian University. Usted puede llamar a la doctora Idekel al teléfono de WhatsApp 1-917-417-5258. Repito, doctora Idekel, teléfono de WhatsApp o escribirle WhatsApp 1-917-417-5258. Los programas siguen abiertos tanto del Instituto Bíblico como de la licenciatura, como de la maestría y también del doctorado. Usted puede llamarla a ella y ella le dará información. Quiero despedirme diciendo, si Cristo dijo consumado es en la cruz, entonces cualquier teoría, dogma o doctrina o tesis que afirme que la redención tuvo que completarse después en el infierno, no, Uy. no solamente debe demostrarlo, debe Ujú, demostrar por qué Jesús declaró consumado es una obra que supuestamente aún no había terminado o no había terminada, la obra de la redención. Lo otro es que si los apóstoles hubieran creído que Cristo fue atormentado en el infierno durante 3 días y 3 noches, lo habrían proclamado con la misma claridad con que proclamaron su muerte, su sepultura, correcto. su resurrección. Pero donde la escritura guarda silencio, la especulación interpretativa, la inventología teológica no tiene autoridad para hablar. Ujú, Pero es que ningún texto bíblico afirma que Cristo fue atormentado en el Hades. Ningún texto bíblico. ujú, Busque o póngamelo ahí en el chat. Escríbalo. Ningún texto bíblico afirma que Cristo fue atormentado en el Hades. Sin embargo, algunos sistemas teológicos han construido doctrinas enteras sobre aquello que los apóstoles nunca dijeron.
Cuando una hipótesis, una teoría, una doctrina o una tesis necesita corregir el énfasis de Pedro, necesita reinterpretar las palabras de Jesús y completar lo que el Nuevo Testamento jamás explicó. El problema no es la falta de iluminación, el problema no es la falta de revelación, sino el exceso de especulación, el exceso de inventología, Así es, así es. el exceso de revelación ilustrativa. Hoy hemos examinado una doctrina que se ha vuelto popular, emocionante, tradicional. Ahora hemos examinado algo mucho más importante. Si esta doctrina puede sobrevivir al escrutinio de la exégesis correcta y de la exégesis rigurosa y de las leyes y reglas de interpretación correcta de la Biblia. Porque en Biblia, porque en teología, una afirmación no se vuelve verdadera por repetirse durante años. Se vuelve verdadera únicamente cuando puede demostrarse legítimamente a partir del texto inspirado. ¿Es cuánto? No, y doctor, y antes de despedir, aún usando, oiga, aún usando la tipología no entra. Aún ni con la tipología pueden ellos entrar de que Jesús fue al infierno a sufrir. No entra por ninguna parte. Y quisiera aclarar que yo sé que esto a muchos maestros puede incomodarlo. Nosotros no hemos mencionado el nombre aquí, pero cualquier maestro que quiera, ¿ve? O diga que estamos mal, nosotros no estamos enseñando esto porque queremos ir en contra. No, no, lo estamos usando exegéticamente y si quiere hablar podemos hablar bíblicamente, públicamente, sin ningún problema, para que no crean que porque hay maestros que empiezan a hablar oculto, doctor, pero no dicen nada, no quieren un debate, no quieren tener aclaraciones, pero rápido dicen a los mismos que están presentes, no es así, él está mal esto, pero entonces vamos a un debate, Vamos a debatirlo. Yo no sé ¿ves? por qué no, porque si estamos incorrectos, yo quiero que alguien nos diga que estamos incorrectos, ahora que me lo demuestre por la Biblia. No Exacto. dando inventos personales, ideas personales, ideas Ujú. que inventaron otros, aplicando, como ellos dicen, las reglas rigurosas de la exegética, que nosotros no las sabemos, desde la primera hasta la última. Gramaticalmente, lingüísticamente, exegéticamente, hermenéuticamente. Tiene que demostrar que lo que estamos enseñando es erróneo. ¿Eh? No que venga uno para, que no es así. Bueno, ¿y por qué no es así? Ujú. Mostrarlo bíblicamente. Exactamente. Hasta ahora nos atrevemos a afirmar que lo que se enseña contrario a esto es falsa doctrina, herejía e invento de hombres carnales, de hombres humanos. Lo Eh, demás se responde solo, Eso, porque no eso la es palabra así. para No, él. no, eso es así, doctor. Y lo que muchas veces están buscando es dando enseñanza para buscar like. El ego. Pero para eso estamos con este programa. Así que bendiciones, gracias y paz, doctor. Gracias, como siempre, por su tiempo, la dedicación, la información que enriquece a muchos de los que están aquí conectados. Comparta este video, vuelva a oírlo, escriba, vaya el primer video, porque esta es la idea, que usted aprenda, no solamente oiga. Amén. Así que hace una bendición. Me despido, doctor. Gracias y paz. Paz y paz. Shalom, shalom. Bendiciones. Dios le bendiga. Rica y abundantemente.